Buenas tardes, mis amados, mi Dios les bendiga. Bueno, una vez más, agradecido con nuestro Dios por su amor, por su misericordia, porque nos da una vez más la oportunidad de unirnos a través de este medio para seguir aprendiendo de su palabra. Mi amado, miren cómo se están acortando los días y eso es una señal. Dice la palabra de Dios que los días se acortarán por amor a los escogidos, por amor a nosotros. Miren que no hace nada, escuchamos la clase anterior y ya hoy otra vez estamos aquí estudiando, aprendiendo, escudriñando la palabra. Bueno, todo está en el propósito de Dios. Espero que todos estemos bien y vamos a disponernos para colocar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, aquí una vez más delante de tu presencia, agradecidos, Padre amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad de unirnos, Padre, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir capacitándonos a través de ella, Señor, en este discipulado de este año 2020, Señor. Oh Padre amado, gracias, gracias Señor amado, bendito Rey, porque tú eres el único que conoce los tiempos y este tiempo es el que tú nos permites para llegar a ti a través de este estudio de la escuela bíblica, Señor amado, que cada martes nos unimos en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor amado, para ponernos de acuerdo, bendito Rey, y anhelar cada día, ser llenas de tu Santo Espíritu, conociendo tu verdad, Padre, porque dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias, gracias, gracias por tu amor, por tu redención, por tu perdón, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, gracias porque eres nuestro Señor y nosotros somos tus siervos, Señor amado. Gracias, gracias, amado Rey, por nuestros hijos, por nuestros familiares, porque has guardado nuestra vida, bendito Rey, porque has guardado nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y hoy nos das una vez más la oportunidad de conectarnos a través de este medio, Señor amado, bendito Rey, para escuchar este estudio, para preparar nuestros corazones, bendito Dios, porque verdaderamente queremos ser transformados por el poder de tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor amado, y tu palabra es la que transforma, es la que cambia, bendito Dios. Por eso prepara nuestros corazones, prepara nuestros oídos, Señor, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Rey. Oh Padre amado, bendice, bendice cada estudiante, bendice su fidelidad, Señor, bendice ese anhelo, Señor amado, con que ellos esperan este tiempo para poder escuchar esta enseñanza, bendito Dios. Oh, gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente que nos brinda de dar de gracias, Señor amado, lo que tú has colocado en mi vida. Solamente soy un instrumento útil en tus manos y es lo que anhelo ser cada día más, bendito Rey. Por eso que seas tú aquí en medio, Señor, porque tu palabra dice que donde habemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, aquí estás tú, Señor, y estamos conectados por este medio más de 2, Señor, y sabemos que tu presencia es real, bendito Dios. Oh, gracias, gracias por tan grande privilegio, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Entonces, todos estamos contentos. ¿Cuántos estamos contentos? Estamos como si estuviéramos en la congregación, ¿verdad? Estamos gozosos, estamos felices, porque el Señor sigue teniendo cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros, para la gloria y honra de su nombre. Bueno, mis amados, en las clases anteriores hemos visto, tenemos un tema central, el del tercer capítulo, que aquí lo tengo, el tema principal del tercer capítulo que nosotros estamos estudiando son las marcas distintivas del discipulado. Y hubieron varios puntos, ¿verdad? Estuvimos viendo la imitación de Cristo, el llamado al discipulado, eso vimos varios puntos que encierran este tema principal. Y ahora nosotros estamos viendo los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo. Y en las clases anteriores ya hemos visto 5 aspectos. De pronto ustedes dicen, ay, pero la hermana Liliana sí repite, pero yo he aprendido eso de mi profesor, porque estamos dando una clase, entonces para que no se nos olvide, nosotros lo tenemos que estar repitiendo, estar recordándolo, porque no sea solamente, mi amado, que ustedes escuchen
solamente es cada martes esta clase, sino que tomemos nota y estemos meditando toda la semana de acuerdo a la clase que estamos viendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes están entre la semana, el Espíritu Santo de Dios les recuerda a uno, sí, esto lo dijo la hermana Liliana en la clase, sobre las disciplinas espirituales que estuvimos viendo la clase pasada, estuvimos hablando sobre el orgullo. Entonces, si uno le presta atención a esta clase, mire que se le queda no solamente en el conocimiento, sino en el corazón. Y cada vez que usted tenga una situación así, usted, el Espíritu Santo de Dios, le va a recordar esa palabra y usted la va a aplicar a su vida. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella, para ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces vamos a repetir nuevamente los 5 aspectos que hemos dado. Una mente transformada cree lo que creía Jesús, ¿verdad? Un carácter transformado, vivir como vivió Jesús. Nuestras relaciones transformadas, amar como amó Jesús. Nuestros hábitos transformados, capacitar como se capacitó Jesús, que eso lo vimos la clase pasada. Acuérdense que Él se capacitó a través del sufrimiento, a través de la prueba y a través de las disciplinas espirituales, que yo les dejé una tareita. Cada disciplina está en un versículo bíblico. Entonces teníamos que confirmar esa disciplina de acuerdo a la palabra de Dios. Espero que lo hayamos visto, espero que lo hayamos estudiado, que hayamos confirmado con la palabra de Dios, que es muy importante. Y vimos también un servicio transformado, ministra como ministró nuestro amado Jesús. Sabemos que el ministrar es más allá, va en el servicio, así como sirvió nuestro amado Jesús. Eso lo estuvimos compartiendo la semana pasada, la clase pasada, y hoy nos vamos a centrar en el 6º aspecto, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo, a la imagen de nuestro amado Salvador. Entonces, el 6º aspecto donde nos vamos a ubicar esta tarde es una influencia transformadora, dirigir como dirigió Jesús. Una influencia transformadora, dirigir como dirigió Jesús. Entonces, vamos al grano. Mi amado, si nosotros queremos saber cómo dirigió Jesús, necesitamos estar conscientes de que esto es similar en naturaleza a entender cómo vivió nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces debemos de entender que debemos de estar conscientes que nosotros necesitamos saber cómo vivió Jesús, principalmente su liderazgo, que era una forma de pensamiento, ¿verdad? Jesús tenía una visión mundial. Lo reveló por la forma en que vivió e invirtió su tiempo y esfuerzo. Él condujo su vida en una manera más radical de lo que su cultura pensaba que era importante y deseable. Miren que todo el mundo en esa época estaba pensando que venía un rey, que todos sabemos cómo se manifestó el ministerio de nuestro amado Jesús aquí en la tierra, y todas las personas que estaban alrededor de él, los altos mandos y todo eso, estaban esperando, era que el Salvador venía con corona, así, de una manera diferente, pero el Señor condujo su vida de una manera radical, de lo que pensaba, de lo que el tiempo que se estaba viviendo en esa época, de lo que la cultura esperaba. Para él, lo que ellos pensaban en ese momento no era lo primordial para él. Él sabía que él había venido a cumplir un propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Que fue dirigido por su Padre. Entonces él era centrado en eso, no solamente en vivir una vida para complacer a los gobernantes de esa época, sino él sabía muy bien en qué tenía que invertir su tiempo y su esfuerzo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en el Filipenses 2:5, un momento, vamos a ir un momento a la palabra de Dios. Filipenses 2:5. Miren lo que dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, mi amado, la palabra griega que se traduce como sentir es pronos, y significa
una disposición mental o visión mundial. Así, entonces, viendo el significado de esta palabra, nosotros tenemos que mirar a través de esa visión mundial que tuvo nuestro amado Salvador. Entonces, para nosotros poder tener esa visión como la tuvo nuestro amado Jesús, que es lo que vamos a ver en esta noche, una influencia transformada, dirigir como dirigió Jesús, ¿verdad? Entonces tiene que haber en nosotros ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, ese mismo deseo que hubo en nuestro amado Jesús. Dice la palabra, lo que estamos estudiando, que Él tuvo una visión mundial y nosotros nos tenemos que centrar en esa visión para poder sentir lo que Él tuvo en su corazón, eso que Él vivió, eso que Él experimentó, esa pasión, ese deseo por el que Él vivió aquí, el poco tiempo que vivió aquí en la tierra. Y eso lo tenemos que tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren que la palabra sentirse en griego significa pronos, que significa disposición mental o visión mundial. No solamente se va a centrar en lo que pensamos aquí, en lo natural, sino es algo que va más allá, en mundial, algo que pasa a los extremos de nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión mundial que va más allá. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos viviendo esta situación, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que visualizarnos, tener esa visión de que ahora que todo esto pase, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra mentalidad? ¿Hasta dónde vamos a ver nosotros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque nuestro amado Jesús nos está dando el ejemplo ahora, pero para nosotros tener esa visión que tenga ese alcance mundial, más allá de lo que ven nuestros ojos naturales, que tengamos ahí enfocado a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora que salgamos de esta situación, porque aquí si nosotros estamos en este tiempo, ¿verdad? Que estamos aislados, que estamos en cuarentena, mi amado, es porque es propósito de nuestro Dios y el Señor nos está preparando. Entonces el Señor nos está preparando, estamos recibiendo el conocimiento, ¿verdad? Miren todo este tiempo que estamos pasando, los martes, bueno, gloria a Dios, porque el tiempo del Señor es perfecto y Él sabe cómo hace sus cosas, pero ya nosotros nos tenemos que estar visualizando cuál va a ser nuestra actitud, cuál es mi visión ahora que yo salga de este encuartelamiento, de este aislamiento que estamos aprovechando, ¿verdad? Porque estamos haciendo las disciplinas espirituales, yo creo que sí, porque la palabra no regresa vacía, mi amado, y si nosotros nos hemos dispuesto a tener este estudio es porque vamos a aplicarlo a nuestra vida. Miren que nosotros estamos ejerciendo las 3 disciplinas espirituales, la oración, la alabanza, ¿verdad? Estamos intercediendo, estamos orando para la gloria de Dios, pero también para nosotros tener esa visión mundial que tuvo nuestro amado Jesús, vamos a ver qué cualidades formaron su carácter. Vamos a ver las cualidades y nos vamos a enfocar en ellas, que es supremamente importante. Muchas de las cualidades que vamos a ver ahora las hemos visto desde que empezamos el estudio, pero hoy lo vamos a ver especialmente estas cualidades en la vida de nuestro amado Jesús, porque acuerden que estamos viendo este 6º aspecto, que es una influencia transformada. Dirigir como dirigió nuestro amado Jesús. Entonces, una de las primeras cualidades es la humildad. La humildad, mi amado. Acuérdense que hay un versículo de la Biblia que nos habla de aprender de ser como Jesús, ¿verdad? Que fue manso y humilde de corazón. Pero entonces vamos aquí a enfocarnos en la humildad. Este era el principal rasgo distintivo de su carácter y la base de su influencia sobre otros. Nuevamente este estudio nos lleva a la humildad, mi amado. Sabemos que la palabra de Dios también nos dice que nuestro amado Dios al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo mira de lejos. Y miren que esta es la característica principal, ese rasgo distintivos que tenía nuestro amado Jesús. Antes de presentar el ejemplo de la actitud de Cristo, el apóstol Pablo nos advierte contra la destructiva naturaleza del egoísmo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el antónimo de humildad es egoísmo. Entonces vámonos un momento al libro de Filipenses 2:3. ¿Qué nos está hablando el apóstol Pablo
en este momento a través de la palabra. Filipenses 2:3. Es muy importante que tengamos la Biblia para nosotros confirmar, ¿verdad? Entonces dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Hay otra traducción, ¿verdad? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, miren lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos que actuar por rivalidad ni por vanagloria, porque queremos, como estábamos aprendiendo la clase pasada, que lo de Juan y Jacobo, ¿verdad? Ellos quisieron ser vistos, ellos quisieron salir, o sea, figurar antes que los demás discípulos que estaban ahí. Pero ¿qué nos está diciendo hoy la palabra? Que nada hagáis por contienda o a la gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si nosotros vamos un momentico al libro de Hechos 20:19, vamos un momento. Hechos 20:19, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos momentos. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Miren que el apóstol Pablo nos está hablando también a través de este versículo. Dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, con muchas pruebas, con mucho sufrimiento. Sabemos todo lo que vivió el apóstol Pablo, pero ¿qué lo caracterizaba el apóstol Pablo también? Que es nuestro ejemplo aquí en la tierra, ejemplo, como dice él, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero la imitación que nosotros tenemos que tomar del apóstol Pablo fue cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo humano, del ser humano, del hombre aquí en la tierra, como nosotros, como dándonos a entender que así como él tuvo emociones, tuvo sentimientos, todo eso, también nosotros lo tenemos. Pero él eso no lo desenfocó de ser imitador de nuestro amado Jesús, como él quiere que nosotros seamos imitadores de él. Y lo que lo caracterizó al apóstol Pablo también, que fue con toda humildad servía el apóstol Pablo, a pesar de las muchas lágrimas que le tocó derramar, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar de que el pueblo, después que él le había predicado, que le había dado a conocer el plan de salvación, se habían ido en contra. A pesar de todo eso, él siguió siendo humilde, y lo podemos ver en el apóstol Pablo. Y la característica principal que estamos viendo ahora, que fue el rasgo distintivo del carácter de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo que leímos? Que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros tenemos que verlos a ellos. Nosotros no podemos contender por una ambición egoísta. ¿Qué significa pelear para obtener ganancias personales? Yo estaba leyendo y miré un sinónimo de vanagloria, porque aquí en el versículo de Filipenses 2:3 hay una traducción que dice que nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Y qué significa vanagloria, mi amado? Jactancia. Nosotros no tenemos que jactar de que somos más que la otra persona, ni que porque yo me voy a creer más que ustedes porque tengo la oportunidad de enseñarles este estudio. No, que Dios me guarde, Padre amado, de toda vanagloria, de toda altivez, de todo eso que no le agrada al Señor, mi amado. Y si nosotros vemos muchas veces alrededor de nosotros, en otros, aún en nuestra vida secular, en otras iglesias, en otros concilios y todo eso, podemos ver que muchas personas, porque tienen un título, porque tienen un ministerio, porque se les ha dado la oportunidad de enseñar una clase, de dirigir, de llevar un ayuno, enseguida se creen superiores a los demás y ya miran a las otras personas por arriba del hombro. Entonces, mi amado, tenemos que tener mucho cuidado y que el Señor nos guarde, porque
Esto es muy delicado. Entonces, hermano, ¿qué hace esto? Hace que la persona quiera obtener ganancias personales con su figureo, con esto, con lo otro, y solamente se va a relacionar con esas personas que es de beneficio para él, sí, que va a obtener un provecho. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer un momentico el libro de Primera de Juan 2:16. Hay unos versículos que yo estuve estudiando y estuve averiguando y los anexé al estudio. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Juan 2:16. Y seguimos leyendo y dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, mi amado, miren lo que nos está diciendo este versículo en Primera de Juan 2:16. Nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es lo que viene del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea que nosotros tenemos que tener ese discernimiento, esa sabiduría para cuando nosotros nos quieran crecer los humos, enseguida reprender y rechazar eso de nuestra vida. Entonces, mi amado, ¿qué es vanagloria? Significa tener un sentido de orgullo sin tener base para esa creencia, ¿verdad? Que yo me siento, la orgullosa y yo no tengo base. ¿Por qué me voy a sentir más que las otras personas? Porque voy a ser orgullosa. ¿Por qué? Miren que es sin tener base para esa creencia. O sea, eso está en mi mente, será en mi concupiscencia, lo que hay en mi interior, que me siento la que más y todo eso, pero no. Entonces, mi amado, si la vanidad es mala, entonces la vanagloria es aún peor. La ambición egoísta y la vanagloria yacen en lo profundo de nuestro ser y medio ambiente, porque eso es algo que está ahí, hermano, está ahí. Yo creo que, ¿se acuerdan? No, ese versículo no, se me escapó ahora, pero eso está, dice este estudio, que eso está en nuestro ser, eso como que nosotros, eso es algo innato en nosotros, pero nosotros con esa sabiduría, ese entendimiento, si nosotros estamos orando como estamos orando en este tiempo, Señor, danos entendimiento, conocimiento, sabiduría, discernimiento, para saber, para reconocer mi condición y rechazar todo eso que a ti no te agrada. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos va a traer a la mente cómo es nuestra actitud, cómo nos estamos comportando, si somos vanagloriosos, si somos orgullosos, y todo eso lo tenemos que rechazar de nuestra vida, porque eso siempre va a estar ahí, siempre va a estar en nuestro interior, pero somos nosotros los que tenemos que rechazarlo, sacarlo, porque nosotros sabemos cuando hacemos sentir mal a una persona creyendo que somos más que ella. Eso no es oculto. Y aún peor, mi amado, los hermanos, las personas que están alrededor de nosotros se dan cuenta. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún lugar y dices: ay no, esa vieja se las pica más que no sé qué, algún comentario, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Además, mi amado, tenemos que tener pendiente que Satanás ha llenado las iglesias, ha llenado los lugares con esas características negativas, y estamos nadando mucho en ella, porque creemos que estamos bien, creemos que porque las personas están alrededor de nosotros, sí, se sonríen y esto, pensamos que estamos bien, pero es malo. Eso no está bien, eso no está bien. Veamos la humildad de nuestro amado Jesús en su papel de siervo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que aunque era Dios por naturaleza, Él convirtió su naturaleza en siervo. Y nosotros la vez pasada en el aspecto número 5 vimos un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús. Sabemos que ministrar es servir, y verdad, entonces vemos nuestro amado Jesús con esa humildad, porque Él mismo dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por el mundo. Entonces, mi amado, aunque era Dios por naturaleza, Él convirtió su naturaleza en siervo. Él tenía la habilidad de elegir algo mejor, pero eligió la humildad.
Miren que él tenía la oportunidad de elegir algo mejor, ¿verdad? Porque él era el hijo de Dios. Él estaba aquí, él tenía el poder, la autoridad. Pero ¿qué eligió él? La humildad. Lo mismo, hermanos, de acuerdo a este estudio, nosotros somos los que tenemos que escoger si somos humildes. Si somos humildes, eso está en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de que hemos recibido nosotros al Espíritu Santo de Dios para que transforme nuestro interior, para que transforme nuestro ser y nosotros poder tener la capacidad, como hizo nuestro amado Jesús, de elegir lo mejor en este momento, que fue la humildad. Y esto fue lo que escogió nuestro amado Jesús, y sabemos que este es el principal rasgo distintivo de su carácter. Y nosotros como discípulos, ese debe ser nuestro rasgo distintivo de nuestra vida, porque nosotros estamos estudiando, nos estamos capacitando para ser esos discípulos de Jesús, para ser esos seguidores de Él. Si me amáis, ¿verdad? Permanecéis en mí y en mi palabra, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender de este rasgo distintivo de nuestro amado Jesús, porque Él nos enseña que la humildad está cargada de poder y mejora nuestros dones. Ahí en la humildad, mi amado, es donde nosotros vamos a recibir de nuestro Señor. Acuérdense que Él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo trae de cerca, y ahí es donde vamos a recibir todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Jesús nos enseña esta característica principal, este rasgo distintivo de su personalidad, de su carácter. Entonces, mi amado, una vez más tenemos que estar pendientes, tenemos que trabajar en esto, en la humildad. Dejemos toda altivez, toda soberbia, todo orgullo, todo eso lo tenemos que rechazar nosotros mismos personalmente. Ahora que tenemos esa comunión, esa intimidad con nuestro amado Dios, aquí en la intimidad, en el secreto, nosotros rechazar, mi amado. Y si todavía estamos luchando con eso, que nos creemos más que los otros, no, que yo sé más porque yo predico, porque yo enseño, porque yo dirijo, porque yo esto, lo otro, es la oportunidad de nosotros entrar en la presencia de Dios, mi amado. Y si no podemos, hay géneros que salen es con ayuno y oración. Y el hecho de que nosotros no estemos ayunando en la iglesia, tenemos la oportunidad de ayunar en nuestras casas, de entrar en el secreto el día sábado, ministrar, escuchar una alabanza, leer la palabra, escuchar una palabra, ¿verdad? Y nosotros mismos rechazar, nosotros mismos renunciar, nosotros mismos arrancar todo eso, para que verdaderamente nosotros podamos seguir este rasgo distintivo que nos deja nuestro amado Jesús en la formación de su carácter. La humildad primordial. Entonces, mi amado, otra de los rasgos, de las cualidades que formaron el carácter de nuestro amado Jesús, es la sumisión, ¿verdad? La sumisión. Son palabras que ya nosotros hemos visto a través del estudio, pero si nosotros queremos tener esa visión mundial que tuvo nuestro amado Jesús, nosotros vamos a ver las cualidades que formaron su carácter. Y aquí podemos ver la segunda, que es la sumisión. Jesús fue capaz de someterse a su misión por humildad. Miren que primero la humildad, que es el rasgo distintivo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la tentación en el desierto y las otras veces que Él se retiraba a orar, podemos ver que tomaba sus decisiones en estrecha relación con su Padre, ¿verdad? Podemos ver esa sumisión. Él era ahí sumido a lo que su Padre le dijera en esa íntima comunión. Acuérdense que cuando la clase pasada que estuvimos hablando sobre la tentación, que estuvo los 40 días y las 40 noches, hubo una parte del estudio donde nos dice que Él se apartó para calmar su alma, para ordenar sus pensamientos, ¿verdad? Y entonces fue capaz de someterse a la misión que el Padre le había encomendado por humildad. Y cuando vemos la tentación en el desierto, podemos ver la sumisión. Si nosotros vamos al libro de Juan 5, del 16 al 23, podemos ver la íntima comunión, la íntima relación que tenía nuestro amado Jesús con nuestro amado Padre Celestial. Bueno, en la clase pasada hubo
Ay, no lo voy a leer porque del 16 al 23 lo vamos a parafrasear y ustedes lo van a leer en la casa. Ahí podemos ver, mi amado, la íntima comunión que tenía nuestro amado Jesús con el Padre Celestial. Mire que revela tal vínculo de confianza entre Jesús con su Padre, que Jesús estaba gustoso de poner su vida en las manos de su Padre, mientras hacía a un lado sus propios planes y sus propios pensamiento. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, seguir este ejemplo. Miren que estamos viendo cómo se formó el carácter de nuestro amado Jesús en la humildad, que fue el primero, y ahora estamos viendo la sumisión. Si nosotros leemos en Juan 5, 16, 23, revela el vínculo que tenía nuestro amado Jesús con nuestro Padre Celestial, con su Padre. Y ese es el vínculo que nosotros debemos de tener ahora mismo con nuestro Padre Celestial. Ahora que hemos tenido esta oportunidad, este tiempo, esta intimidad que podemos tener con Él, nosotros llegar a Él. Mire que cada vez que el Señor, nuestro amado Jesús, se retiraba a orar, ¿verdad? Cuando en la tentación en el desierto, lo podemos recalcar nuevamente. ¿Qué hacía Jesús? Él tenía esa íntima relación, esa íntima comunión con su Padre, y Él dejaba a un lado sus planes, sus propios pensamientos, todo lo echaba a un lado, porque él lo que quería era mantener esa conexión con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que nosotros debemos de tener ahora mismo, y es lo que nosotros creo que ya estamos un paso adelante, porque todo este tiempo, mi amado, que otra vez lo traigo a colación, que tenemos esta íntima comunión con nuestro amado Dios. Estamos desechando todos nuestros planes, mi amado. Estamos desechando todos nuestros pensamientos. Miren que a cuánto nos dio por sorpresa esta situación. Muchos desde principio de año ya habían hecho planes para el mes de junio, para Semana Santa, para una cosa, que para la otra, mi amado. Pero ¿qué vemos aquí? Nuestro amado Jesús, ¿qué era lo que hacía? Mantener esa íntima comunión con su Padre, y Él echó a un lado sus pensamientos, sus planes y todo. Miren que hay una palabra así, un versículo bíblico que nos dice que nuestros planes no son los planes de Dios, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mire, y aquí nos estamos dando cuenta, y todo lo que nosotros estamos viviendo, porque nuestros planes no eran lo que nosotros pensábamos para este 2020, ¿verdad? Miren lo que estamos viendo, pero aquí tenemos el ejemplo de nuestro amado Jesús en esta cualidad, en esta cualidad que formó su carácter, que fue la sumisión. Entonces, mi amado, si nosotros nos vamos más a la profundidad, nos podemos dar cuenta que sumisión es más una palabra de amor que de autoridad. Es una palabra de amor, es ese sacrificio voluntario. Es un sacrificio voluntario, y lo podemos ver a través de la vida de nuestro amado Jesús. Él se sacrificó voluntariamente como un regalo para el mundo entero. Él renunció a todo lo que consideraba sin valor. La fama, el poder terrenal, será reclamado como Dios en las calles de Jerusalén. Él renunció también a eso, pero también renunció a ser Dios para ser un carpintero y un Mesías. Miren la sumisión que tuvo nuestro amado Jesús, esa cualidad que formó su carácter, y eso es lo que nosotros tenemos que también formar en nosotros, que se deje formar en nuestro carácter, ser sumisos, mi amado, con nuestro Padre Celestial, tener esa íntima comunión, esa relación, que todo lo que esté en nosotros, todo lo que nosotros pensemos, todos esos sueños, todos esos anhelos, todos esos planes, nosotros los traigamos delante de la presencia de Dios, y si está en su voluntad, bueno, gloria a Dios, y si no, mi amado, no ha pasado nada, ¿verdad? Miren que nuestro amado Jesús nos da el ejemplo, que él diariamente, en todo momento, colocaba su vida en las manos de su Padre, porque él confiaba en él. Él sabía qué era lo mejor para él, pero para eso hay que ser sumiso. Miren que yo estaba leyendo, estuve buscando en la Biblia, como siempre, pero a veces, bueno, que si nos vamos al libro de Génesis 16:7, esto es un aporte.
no es que está en el estudio, pero un aporte. Si nosotros vamos a Génesis 16:7, un momentico, para que ustedes vean que la sumisión no, bueno, sí hay, sí, porque era el Hijo de Dios, que esto, que lo otro, pero también vemos un ejemplo aquí en la Biblia, en Génesis 16:7, y dice la palabra de Dios, y podemos ver cuando Agar, ¿se acuerdan de Agar? La que concibió el hijo de Abraham. Y cuando Sarai, que ella se fue, que esto, porque Sarai estaba molesta con ella, porque había tenido el hijo para Abraham y eso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, que Agar la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto y junto a la fuente que estaba en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová, que le dijo: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Miren que aquí podemos ver la sumisión a través de esta sierva, porque acuérdense que ella se iba a ir, porque hasta creo que se iba a dejar morir, y fue cuando se le apareció el ángel de Jehová, y le dijo a Agar al ángel que Sarai la afligía. Pero ¿qué le dijo el ángel? Vaya y póngase sumisa delante de su señora. Entonces, ¿qué nos da esto por entendido, mi amado? Que nosotros tenemos que ser sumisos. Miren que estamos viendo la sumisión, esa cualidad que formó el carácter de nuestro amado Jesús es muy importante. Nosotros tenemos que ser sumisos, aceptar conforme a lo que está en la palabra de Dios, sumisos primeramente hasta nuestro Dios, hasta hacia nuestro Padre, sumisión ahí, estar rendidos a Él, conociendo su voluntad, siguiendo el propósito por el cual Él nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Porque nos ha escogido para que llevemos fruto y frutos que permanezcan. Todo eso, todo tenemos que obedecer su palabra. Entonces podemos ver el ejemplo de Agar con Sarai. Le dice el ángel: sé sumisa a tu señora. Ahí, y nosotros tenemos que ser sumisos, mi amado, tener esto muy pendiente, que cuando digan sí, aquí estoy dispuesta, sin refunfuñar, sin hacerlo de malas maneras, mi amado, porque ya ahí no hay sumisión, ¿verdad? O sea, actuar de una manera que esto sea una característica, que sea una cualidad en nosotros, pero todo para bien, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, mi amado, seguimos adelante. Una de las cualidades que formaron el carácter de nuestro amado Jesús fue la obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Él vio su misión a través de la cruz y se sujetó a la muerte porque ese era su llamado. Vamos un momento al Filipenses 2:8. ¿Qué nos dice el libro de Filipenses 2:8? Entonces nos dice: mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, mi amado, de la misma manera que Jesús fue obediente hasta la muerte, de la misma manera Dios llama a cada uno de sus discípulos a ser obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Así nos está haciendo el llamado nuestro amado Dios. Acuérdense, mi amado, que Él fue el que nos escogió a nosotros. Acuérdense que Él es el que nos anhela celosamente. Acuérdense que Él es el todo. Él es el que extiende su misericordia cada día hacia nosotros y quiere, mi amado, que así de la misma manera que su Hijo fue obediente hasta la muerte, así seamos obedientes nosotros, porque si nosotros nos estamos identificando como discípulos de Jesús, esto es lo que quiere nuestro amado Dios, que nosotros sigamos el ejemplo de su Hijo, que nosotros sigamos las pisadas de Él. Por eso este estudio, mi amado, esto ha sido tan profundo, tan edificante, o sea, yo no sé, pero ha sido un estudio profundo que verdaderamente ha abierto nuestro entendimiento, ¿verdad? O sea, yo lo he sentido así. Entonces, Dios llama a cada uno de sus discípulos a ser obediente hasta la muerte. Entonces, mi amado, ¿qué debe morir en nosotros para seguir sus huellas, para seguir las huellas de nuestro amado Jesús, para seguir las huellas de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro líder, de nuestro Maestro? ¿Qué debe de morir
en nosotros. Miren que nosotros debemos de estar dispuestos, nosotros como discípulos de Jesús, debemos estar dispuestos a una muerte diaria, que tiene lugar hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes a mes, hasta que salemos nuestro último suspiro. Mi amado, hasta cuando el Señor nos llame a su presencia o que Cristo venga por nosotros, nosotros diariamente tenemos que morir. Tenemos que morir a ese yo, a ese egocentrismo, a esa vanagloria, a esa altivez. Tenemos que morir. Nosotros todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Tenemos que morir a ese mal carácter, a ese mal hablar, a esa discusión, a esa contienda, a esos celos, a esa rabia. Miren que este estudio, mi amado, los discípulos debemos de estar dispuestos a morir día a día, hora tras hora. O sea que todos los días nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos algo aquí en nuestro interior que tenemos que sacarlo de nuestra vida, y tenemos que, mi amado, morir hasta que exhalemos nuestro último suspiro, y aquí estamos dando cuenta que tenemos fe, ¿verdad? Que tenemos fe, porque la fe es real en la obediencia. Y si nosotros obedecemos esto que nos está diciendo este estudio a través de la obediencia, ¿verdad? Tenemos que mostrar nuestra fe. Nuestra fe es por obra. La fe sin obra es muerta. Y si tú crees en lo que estás aprendiendo, en lo que nos dice el Señor a través de su palabra, tú todos los días tienes que morir. Todos los días tenemos que morir. Cada día, cada mañana, a todo momento tenemos que morir hasta que exhalemos nuestro último suspiro. Y Jesús nos dio el ejemplo más grande durante su agonía en Getsemaní. Él hizo que se realizara el plan de Dios por su humildad, su misión manifestada en su sacrificio de obediencia. Aquí en la agonía podemos ver, ¿verdad?, que Él permitió que se realizara el plan que su padre tenía con él aquí en la tierra, y podemos ver las tres características, las tres cualidades de su carácter en este momento, cuando él se encuentra en Getsemaní, en su agonía. Podemos ver la humildad, la sumisión, que todas estas dos cualidades se ven manifestadas en su sacrificio de la obediencia. Aquí está claro en este punto. En la agonía, mi amado, si quieren vamos un momento, vayan ahora que terminemos la clase y estudiemos y leamos cuando el Señor se encuentra en Getsemaní, ¿verdad? Esa obediencia, Él llegó hasta lo último, fue obediente, fue sumiso, fue humilde. Porque la humildad nos lleva a la sumisión y a la obediencia, mi amado. Y por eso muchos perdemos el año, porque no somos humildes. Y si no somos humildes, menos nos vamos a someter, menos vamos a ser sumisos y menos vamos a obedecer. Entonces, mi amado, miren que todo va como entrelazado. Y entonces, la característica principal, el rasgo principal de nuestro amado Jesús fue la humildad, que juega un papel importante en nuestra vida para nosotros poder tener esa visión mundial a que nos vamos a enfrentar ahora que nosotros salgamos de este aislamiento. Y otro de las cualidades que formaron su carácter, mi amado, fue el sufrimiento, y fue en la cruz, ¿verdad? La pasión de Cristo fue en la cruz. No estoy hablando de la película, es el punto que estamos viendo, el sufrimiento, que fue lo que padeció nuestro amado Jesús en la cruz. Fue su pasión, fue lo que lo llevó ahí hasta último momento. Fue al mismo tiempo el acto más horrendo y más amoroso de la historia de la humanidad. Miren por qué dice que fue el acto más horrendo, porque nosotros hemos visto, si leemos la palabra de Dios, hemos visto en la palabra de Dios, hemos visto en las películas, ¿verdad? Fue un acto horrendo. Dicen que la película que hizo Mel Gibson, ni siquiera, y es la más real de la que han hecho, y vemos ese acto tan horrendo, cuánto sufrimiento padeció nuestro amado Salvador, ¿verdad? Y a pesar de ser ese acto tan horrendo para nosotros, fue el más amoroso de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el único hombre perfecto murió en lugar del resto de la humanidad que merecía el castigo, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que murió por la humanidad, porque los que merecíamos ese castigo, los pecadores, éramos nosotros. En cambio Él no, Él fue el único hombre perfecto y murió en lugar de nosotros. Entonces por eso es que dice que fue un acto tan horrendo y
a la vez amoroso para la historia de la humanidad, ¿verdad? Las escrituras nos recuerdan que nosotros también sufriremos, que también nosotros vamos a sufrir, ¿verdad? Si nosotros vamos un momentico al libro de Segunda de Timoteo 3:12, Segunda de Timoteo, Primera Corintios, Timoteo, aquí está. No me ha olvidado los libros, aquí lo tengo. Segunda de Timoteo 3:12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi amado, entonces, ¿qué nos recuerda el sufrimiento? Nos recuerda que nosotros también sufriremos. Pero ni siquiera lo que pasó nuestro amado Jesús lo vamos a sufrir nosotros, ni lo hemos padecido todavía, ni lo padeceremos, ¿verdad? Porque dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sabemos por causa del Evangelio, por causa de hablar la verdad, es que vamos a nosotros a padecer persecución. Y entonces también sufriremos. Y dice la palabra de Dios en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicciones. Eso es vamos a pasar situaciones, vamos a tener sufrimientos, pruebas, muchos en estos momentos, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, muchos estamos sufriendo, muchos tenemos adversidades, ay Dios mío, aflicciones, se han presentado muchas aflicciones en este tiempo, pero vamos a observar, mi hermano, que ninguna complementamos el sufrimiento de Cristo, más bien nos unimos a Él al sufrir con nuestra obediencia. Entonces, ninguna de las situaciones, ninguna de las aflicciones que nosotros hemos vivido y estamos viviendo hasta el momento ha estado como sufrió nuestro amado Jesús. Ni siquiera por ahí, mi amado. Más bien nos unimos a Él al sufrir con nuestra obediencia. Aunque nuestra obediencia hacia Él es un deleite, ¿verdad? Porque es hermoso obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador. Y sabemos el beneficio que nosotros obtenemos cuando obedecemos, ¿verdad? Y la última cualidad del carácter de Jesús que se formó en Él para poder tener esa visión mundial, que lo estamos viendo a través de este estudio que fue llevar a cabo el propósito de su Padre aquí en la tierra, la muerte, la resurrección y todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado en este tercer capítulo. La última cualidad de Él fue la exaltación. Mi amado, siempre la exaltación viene como resultado de la humildad, sumisión, obediencia y sacrificio. Miren la exaltación. ¿Cuántos queremos ser exaltados? ¿Verdad? ¿Cuántos queremos que nuestro Señor nos exalte? Porque hay una palabra de Dios que dice que Él nos exaltará. Mire que dice la palabra de Dios también que si nosotros entramos y oramos en secreto en nuestro cuarto, dice que Él nos exaltará en público, ¿verdad? Pero siempre esa exaltación viene como resultado de la humildad, la sumisión, la obediencia y el sufrimiento. Para Cristo la exaltación sucedió después de la muerte. Cuando resucitó, ascendió y llegó a la diestra de su Padre. Vamos un momentico a Filipenses 2. Colosenses, Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Qué nos dice el versículo del 9 al 11? Dice: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren, aquí podemos ver, mi amado, la exaltación de nuestro amado Jesús sucedió después de la muerte. Cuando resucitó, ascendió y llegó a la diestra de nuestro Padre Celestial. La mayoría de los que vivimos en humildad, sumisión, obediencia y sufrimiento también vamos a ser exaltados después de la muerte, ¿verdad? Sabemos que el Señor
vamos a estar con Él allá. Esa es la mayor exaltación, esa vida eterna. Nuestro amado Jesús, dice la palabra de Dios, que fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Entonces, mi amado, miren qué hermoso. Pero esto nosotros lo obtenemos cuando lo obtenemos como resultado de la humildad, sumisión, obediencia y sufrimiento. La exaltación humana difiere de la de Jesús, en que nadie se va a arrodillar ni nos va a llamar Señor a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros a Él sí lo llamamos Señor, a nosotros nadie, ¿verdad? Por eso es que dice que difiere la exaltación con la de nuestro amado Jesús, porque nadie se va a arrodillar delante de nosotros, nadie nos va a llamar Señor a ninguno de nosotros. Y en la actualidad Dios proporciona su influencia a aquellos que la necesitan para beneficiar a quienes no la tienen. El Señor dice, Dios proporciona su influencia a aquellos que necesitan para beneficiar a quienes que no la tienen, a quien no la tienen. De pronto el Señor nos exalta, no así como exaltó, con esa magnitud que exaltó a su Hijo aquí en la tierra. De pronto nos exalta colocando esa gracia especial en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para beneficiar a aquellas personas que no la tienen. Nos exalta, ¿qué? Dándonos ese denuedo para hablar su palabra, para enseñarla. ¿Para qué? Para beneficiar a aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra, aquellos que no conocen al Señor. También nos beneficia exaltándonos, ¿cómo? Dándonos esa fluidez para orar, para tener conocimiento de su palabra, para dar un consejo, para beneficiar a las otras personas que no lo conocen, y a través de esa pequeña exaltación, esas personas van a llegar a los pies del Señor. Cada uno de los fieles seguidores de Jesús, o sea, cada uno de los fieles seguidores de Jesús, o sea, cada uno de sus discípulos, como estamos preparándonos nosotros, o sea, cada uno de nosotros podemos esperar una futura exaltación en presencia de nuestro Dios que nos está esperando. Mientras tanto, mi amado, eso nos exime a nosotros de no hacer discípulos. Nosotros podemos hacer discípulos y ser discípulos, imitando a Jesús, siendo como Él. Y podemos vivir de tal forma que permitamos a Dios transformarnos en siervo a la semejanza de Cristo, para beneficio de su reino. Miren, mi amado, y les vuelvo a repetir. Evidiano me dice que yo repito mucho. Pero entonces, mi amado, mire, cada uno de los fieles seguidores de Jesús, o sea, nosotros, sus discípulos, porque nosotros nos estamos declarando fieles seguidores de nuestro amado Jesús, o sea, sus discípulos, puede esperar una futura exaltación en presencia de Dios que nos espera. ¿Quién nos está esperando a nosotros? Nuestro amado Dios, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Pero mientras Él nos espera, mientras nosotros llegamos a su presencia, mientras Él nos llama o viene por su iglesia, mientras tanto nosotros podemos hacer discípulos y ser discípulos. O sea, cumplir la gran comisión, que no la hemos nombrado en todo este tiempo, pero sabemos que todo este estudio se ha centrado en amar. Ay, Dios mío, no. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos que el Señor nos está exigiendo en este tiempo, y más ahora con todo lo que estamos viviendo, es ir y hacer discípulos. Entonces, mi amado, mientras el Señor nos espera allá en su presencia, esto no nos exime a nosotros de no hacer discípulos y ser discípulos, imitando a quién, a nuestro amado Jesús, y siendo como Él. Acabamos de ver los 6 aspectos, ¿verdad? Acabamos de ver 6 aspectos, perdón un momento, los 6 aspectos que definen cómo nos conformamos a la imagen de Cristo. Entonces, imitando a Jesús y siendo como Él, podemos vivir de tal forma que permitamos a Dios transformarnos en siervos a la semejanza de su Hijo. ¿Para qué? Para beneficio de su reino. Sabemos que el mayor deseo de nuestro amado Dios es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo amado, ¿verdad? Que nosotros sigamos ese ejemplo de nuestro hermano mayor. Entonces, vamos a permitir que a Dios, que nos transforme en esos siervos a la semejanza de su Hijo, para beneficio de su reino. Entonces, mi amado, este fue el 6º aspecto. Este es uno también muy educativo, muy profundo.
O sea, aquí estamos viendo las cualidades de nuestro amado Jesús, mi amado, y no solamente para que seamos oidores, como muchas veces lo hemos dicho, sino que seamos hacedores de esa palabra, esa humildad, esa sumisión, esa obediencia, ese sufrimiento. Y mire que va a tener esa recompensa que va a ser la exaltación de cada uno de nosotros. Pero tenemos que trabajar en estas cualidades para que nuestro carácter pueda ser formado. Y si nosotros hacemos un recorderis de todos estos 3 capítulos que hemos estudiado hasta el momento, mi amado, como les dije en la clase anterior, que si nosotros sacábamos un glosario de todas las palabras que hemos estudiado, se centran en las cualidades de nuestro amado Jesús. Una vez más lo repito: humildad, sumisión, obediencia, sufrimiento y exaltación, que es la recompensa más grande, que es la que nuestro amado Dios nos va a dar cuando nosotros lleguemos allá a su presencia. Mi amado, este es el 6º aspecto. Creo que fue claro, fue entendible, que ha hablado a nuestra vida, a nuestro corazón, y verdaderamente que dispongamos a que estas cualidades se formen en nuestro ser, que se formen en nuestro interior, que todo lo que nosotros hemos recibido a través de este estudio, que en verdad lo colocamos por práctica. Amén. Entonces vamos a evaluarnos. Miren estos 6 aspectos. ¿En cuál de los 6 aspectos estamos más débiles? ¿En cuál de estos 6 aspectos estamos fallando? En mi carácter. Mira que estuvimos viendo 6 aspectos, ¿verdad? La mente transformada. ¿Cómo, en qué estoy creyendo yo? Si ya yo estoy creyendo lo que creía Jesús, ¿verdad? Un carácter transformado, vivir como vivió nuestro amado Jesús, amar como amó nuestro amado Jesús, que esto fue algo que me sigue impactando, todos los días la recuerdo. Sí, Señor, tengo que amar como amó tu Hijo amado, bendito Dios. Es una lucha, pero ahí que verdaderamente nosotros estemos meditando, estemos reflexionando, estemos aplicando esta palabra a nuestra vida. Miren, nuestros hábitos transformados, capacitarnos como se capacitó Jesús, a través del sufrimiento, a través de esas disciplinas espirituales. Un servicio transformado, ministrar como ministró Jesús. Acordémonos que Él no vino a ser servido, sino que vino para servir. Y esta última, mi amada, que fue hermosa, una influencia transformadora, dirigir como dirigió Jesús. Pero Jesús dirigió ¿con qué? Con esa visión mundial que la adquirió a través de esas cualidades que formaron su carácter, y las acabamos de ver. Y una vez más se lo repito: humildad, sumisión, obediencia, sufrimiento y exaltación. Bueno, mi amados, esta fue la clase de hoy. Ya terminamos por terminado el 3er capítulo. Ya dentro de 8 días vamos a empezar con un nuevo tema. Pero acuérdense que el tema central de este 3er capítulo fueron las marcas distintivas del discipulado. Marcas distintivas del discipulado. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brindó de escuchar esta clase. Espero que sea de edificación, mi amado. A veces me pongo nerviosa, y eso que no los estoy viendo a ustedes, mi amado. Pero eso es el temor a Dios, porque uno quiere hacer las cosas con mucha humildad, con mucha sumisión, hacer lo mejor para Él. Pero aquí estoy solamente por la gracia y la misericordia de Él. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias por los que se conectaron, gracias por los fieles, gracias por los que se motivan cada martes para seguir aprendiendo de este estudio. Gracias por aceptarme a mí con mis debilidades, con mis imperfecciones. A veces me enredo, a veces se me embolata la lengua, pero somos humanos y aquí estamos. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Evidialdo dice que hablo mucho. Bueno, voy a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche, Padre, agradecidas contigo, Señor, por este tema, por este 6º aspecto, Señor amado, bendito Dios, que ha hablado a nuestra vida, a nuestros corazones, bendito Rey. Oh Padre amado, ayúdanos a tener estas cualidades, Señor amado, para formar nuestro carácter y tener esa visión mundial como la tuvo tu Hijo amado, bendito Rey. Oh Padre amado, cada día queremos ser como tú, Señor, semejante a tu Hijo amado, que ese es el deseo de tu corazón, para llegar a la estatura de Él. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que estás aquí, Espíritu Santo. Tú eres el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso aquí estamos una vez más pidiéndote que nos examines, que mires dentro de nosotros y mires nuestras debilidades y nos limpie y nos ayudes a andar por ese camino de la salvación, ese camino que conduce a la vida eterna, bendito Dios. Oh Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por este estudio, Señor.
Señor. Gracias por estos 3 capítulos, bendito Dios, que has traído, bendito Rey, en el momento oportuno, donde estamos aprendiendo, Señor, a ser verdaderamente como tú quieres, como tus discípulos amados, bendito Rey. Oh, grande y poderoso eres, Señor. Gracias, gracias. Solamente tenemos palabras de agradecimiento, Señor, porque es un privilegio, Señor, es una nueva oportunidad que tú nos brindas de unirnos a través de este estudio, Señor, donde estamos los hermanos juntos en armonía, así como hacía la iglesia primitiva, Dios, que se deleitaba escuchando las enseñanzas de los apóstoles que oraban, Señor. Así estamos en estos momentos tomando este ejemplo, bendito Dios, y en unidad, Señor, que es donde mandas tú la bendición y la vida eterna, Señor. Gracias. Gracias por este privilegio. Gracias por el Centro Cristiano Buenos Aires. Gracias por cada maestro. Gracias por cada estudiante. Gracias por nuestros pastores, Señor. Bendícelos, bendícelos. Llénalos cada día más de ti, Señor. Levántanos, Señor amado, como esa iglesia, Señor, que tú nos has dado la promesa. Una iglesia donde se predica tu sana doctrina, Señor amado, donde habrán señales, milagros, bendito Dios, donde se dará a conocer, bendito Rey, en todos los lugares de Cartagena, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por las bendiciones. Gracias por la provisión que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias, gracias por la vida, Señor. Gracias porque has guardado nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Has guardado nuestra entrada, nuestra salida, bendito Rey. Oh Padre amado, alabamos y glorificamos tu santo nombre y agradecidos por esta noche tan especial, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mi amado, mi Dios los bendiga. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Muchas, muchas, muchas bendiciones.